Estamos en contacto telefónico con un gran amigo de la Cocina de las Noticias, una extraordinaria persona y un extraordinario profesional. Me estoy refiriendo a Juan Pablo Peralta, que es periodista acreditado en la Casa Rosada. ¿Cómo estás, Juanpi? Silvio Sacomay te saluda y también Nicolás Naves. ¿Qué tal, Silvio, Nicolás, todo el equipo, toda la audiencia? Así es, acá estamos en Buenos Aires. Por suerte todavía tenemos un poco de sol, 14 grados por ahí más o menos la temperatura, con movilización acá en la Plaza de Mayo de los médicos residentes del Garraham, Sí. que por este cambio de lo que va a ser el tema de becas y demás. Y bueno, lo que decías vos, esta cumbre del Mercosur, que bueno, le tocaba ya a la Argentina devolver la presidencia pro tempore, que son semestrales, así que en este caso Argentina se la entregó a Brasil. Ayer habían empezado ya los encuentros entre cancilleres, donde a las 12 había ahí a la espera un anuncio importante, que bueno, ya fue consumado, que fue esto del inicio de la firma de un acuerdo, de que la disputa que se da dentro del bloque del Mercosur, que es, bueno, a ver, podemos hacer... Claro, con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Podemos hacer con Estados Unidos, claro, con otros países libremente sin tener que estar todos de acuerdo, ¿no? Era un poco lo que pedía el gobierno de Javier Milei y sigue en ese camino. Entonces, bueno, durante estos 6 meses lo que pone en carpeta el gobierno de la Libertad Avanza es decir, bueno, firmamos ya un acuerdo de libre comercio, que es con este bloque que se llama Asociación Europea de Libre Comercio. No pertenece a lo que tiene que ver con la Unión Europea. Exacto. Concretamente, pero tiene países de allí, Islandia, está Noruega, está Suiza, Liechtenstein, así que bueno, esto ahora abre la puerta a otros, pero tengamos en cuenta que cada vez que se firman acuerdos de libre comercio de este tipo, después lo tienen que aprobar los parlamentos. Exactamente. Por lo menos en este caso de estos países, y en el caso de Argentina también, así que se entiende que se va a cerrar antes de fin de año. Y eso es un primer gran paso. Sí, para el gobierno por lo menos lo considera que sí, porque, bueno, tiene un PBI importante este bloque, ni que hablar del Mercosur también, porque recordemos que más allá de que tuvo idas y vueltas, subidas y bajadas, esto del 91, aquella firma, no, del 83, arrancó 85, mejor dicho, creo que era Sarney y Alfonsín los que arrancaron con esta idea, allá en Foz de Iguazú, y después en el 91 se cerró ya con Carlos Menem, y ahí inició primero con los 4 países, ¿no? Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, y se sumó hace un tiempo Bolivia, porque después están los estados asociados. Hoy, por ejemplo, el que no se lo vio es el presidente Boric. Sí estuvieron el resto, ¿no? Inclusive de países asociados a la representación de Panamá, etcétera. Y los discursos, bueno, obviamente marcando su línea Javier Milei, también haciendo el reclamo, por ejemplo, entre otras cosas, para diferenciarse de algunos representantes del bloque, por Nahuel Gallo, el gendarme que está detenido en Venezuela. En Venezuela, exactamente. Y también por ir contra la dictadura de Maduro, como la califica el gobierno, el oficialismo nacional. Un fuerte repudio para con Venezuela y fundamentalmente, claro, bueno, la dictadura total y absoluta. Yo acuerdo en este caso del gobierno de Nicolás Maduro. Claro, y que otros países, obviamente, la diferencia principal es con el socio mayoritario de la Argentina, que es Brasil, con Lula da Silva, que obviamente, para meterle un poco de caldo al asunto también, dijo, bueno, recordó la figura, por ejemplo, del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, que Milei no había nombrado, como devolviéndose favores. Porque al principio hubo un encuentro, viste el saludo protocolar que se da, la relación desde que está Milei en el poder, esta es la primera visita de Lula da Silva al país, siempre fue buena con Santiago Peña. Sí. Presidente de Paraguay, ¿no? Y bueno, ahí hubo saludos, abrazos, risas. Y después con Lula da Silva, con el resto también, y con Lula da Silva hubo como una foto inicial media dura, pero algo le decía al oído, inaudible, ¿no? Milei se reía y bueno, se mostraba más duro Lula da Silva, así más protocolar, ¿no? Y después cuando hubo la foto conjunta, como que apuró la cosa para ya salir de escena Lula da Silva, y Milei lo miró así como diciendo, bueno, nos están apurando. Que él tenía que irse además a encontrar con Cristina Kirchner, que lo estaba esperando acá. Después vamos a hablar de ese tema, sí, en también. San José 1111, sí, ya después ya salieron las fotos del caso. Pero bueno, lo cierto es que lo que quiso hacer básicamente Javier Milei, lo sintetizaron un poco, es decir, avanzamos con este acuerdo de libre comercio, fuimos contra la burocratización de lo que es el Mercosur en sí, Mercado Común del Sur, reactivamos el tratado con la Unión Europea, este tratado que se viene desde la época, ¿te acordás? De Macri, claro, se había anunciado que exacto, se cerraba, sí. Pero ¿qué pasa? Alberto Fernández también, o sea, el Frente de Todos también había dicho que ya estaba casi cerrado, pero ahí hay países
que son especialmente Francia y Alemania, por sus productores agropecuarios que no quieren un cierre, un acuerdo, porque dice que no los beneficia, obviamente por los productos que puedan ingresar allí. Pero, a ver, por ejemplo, Milei tuvo reuniones con Macron y le propuso a ver si se puede avanzar un poco con esto, entonces quieren resaltar este nuevo vínculo con Macron, que ha sido fundamental también para los 20.000 millones de dólares que le ha prestado el Fondo Monetario a la República Argentina, como uno de los principales accionistas del fondo, Francia también. Bueno, habló de eso, de borrar la burocracia, que le devolvió al Mercosur su razón de ser, el libre comercio, ni relato, ni populismo, ordenamos, abrimos y avanzamos. Así que bueno, lo que se busca es integración real, así lo define el gobierno de Javier Milei y el propio presidente, menos verso ideológico, un poco lo que te dicen acá en Casa Rosada, acuerdos firmes, sin agachar la cabeza, y mirá, nos habían dicho antes de ayer, no hay ninguna reunión bilateral programada de Milei con ningún presidente. Sí la hubo, con quien no se esperaba, porque la había solicitado en su momento, poco antes de asumir, y después también, que era Yamandu Orsi, el nuevo presidente de Uruguay. Exacto. Y finalmente, claro, hoy tuvo distanciándose de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, que sacó claro, todos esperaban, y inclusive del sector kirchnerista lo repudiaban porque no se había expresado ni repudiado la detención de Cristina Kirchner, como sí había hecho el propio Lula da Silva, ¿no? Así que dijo, no me meto en cuestiones de países, o sea, externas al mío, así que se lavó las manos y no se metió. Y la otra bicameral la tuvo con el titular de Panamá también, José Raúl Mulino, así que tuvo reuniones bilaterales Javier Milei. No hubo una con Lula da Silva, estaba claro que no la iba a haber, de hecho ya se encontraron en el G7 en Italia, ¿te acordás que fueron invitados los dos? Sí, también exacto. Ahí hubo saludo protocolar, se dieron las manos, y después en el propio Brasil, cuando fue al G20 hace poco, el propio Javier Milei, que venía también de una gira. Así que básicamente los dos fijaron su posición. Ahora, si la línea política, después de cuando habló Lula da Silva, va a tener algún cambio en este semestre, por lo visto, porque una cosa no son también los discursos, ¿no? La verborragia discursiva, exacto. Y otra cosa después son los acuerdos, porque, a ver, las comitivas de Brasil y Argentina siguen avanzando en la posibilidad de tender acuerdos dentro de los países del Mercosur, pero también con otros bloques. La idea de la Unión Europea es casi, te digo, apoyada por los 4 países principales, 5 ahora que está incorporada Bolivia, porque obviamente que le estaría beneficios a todos, especialmente ten en cuenta que parte del PBI mundial, la mayoría viene de la Unión Europea, o sea, lo produce la Unión Europea. Así que el Mercosur también es importante, produce claro que lo es. billones y billones de pesos, de dólares. Así que obviamente el acuerdo de línea está, esta idea de que se iba a romper el Mercosur, que un poco algunos decían que era la idea de Javier Milei, también por lo que dijo hoy, lo haremos solo si no podemos. Vos sabés que iba a ir a esa frase, ¿no es cierto? Impulsando la flexibilización, podríamos decir, en el Mercosur. Claro. ¿Lo haremos solos o acompañados? Claro, liberalizar, digamos, sería la idea del Mercosur, si no solos o acompañados. Pero bueno, ya te digo, forma parte del discurso Argentina después de tantos años. Estamos hablando del 85 cuando empezó esta idea que se materializó en el 91, imagínate ahora ese bloque del Mercosur. Los bloques regionales difícilmente se rompen. Pasó solamente lo del Brexit, Gran Bretaña saliendo de la Unión Europea, pero fuera de eso, que después también todavía sigue, ¿no?, la polémica por eso. Difícilmente, además, este esquema de también tener presidencias pro tempore semestrales no está mal, porque dentro de todo hace que cada 6 meses un representante tenga que tomar la posta, y obviamente que tiene que acordar con el resto, porque, a ver, nosotros tenemos el Parlasur, por ejemplo, pero no tiene mucho trabajo, digamos, conjunto con lo que es el mercado común del sur, ¿no? Pero los acuerdos de conjunto se basan. Además, ten en cuenta que Argentina y Brasil son los principales países de la región, tampoco pueden cortar lazos. Hay muchas cosas, no solamente cuestiones comerciales de por medio. Estaba aquella frase, ¿te acordás? Que era siempre como una suerte de broma, que se decía, si Argentina y Brasil entraran en guerra, bueno, se abre una represa a Brasil y nos inundamos todos, ¿no? o cuando se dice que Brasil se resfría, a nosotros nos agarra pulmonía, o estornuda y nosotros nos engripamos. Bueno, es así. Son las dos potencias más grandes de acá. Brasil, obviamente, mucho más poderosa, ten en cuenta que tiene 3 o 4 veces San Pablo, solamente esa ciudad, el PBI de toda la República Argentina.
así que imagínate que es un socio que no se puede romper lazos, inclusive también con el resto, porque hoy Paraguay también ha levantado su economía bastante, y eso que tiene también un sistema bastante de equilibrio fiscal, que es una de las concordancias, y lo que busca también Argentina, ha puesto como ejemplo el propio Milei, el propio Luis Caputo, que hoy se lo veía también en la foto, le habían tenido un encuentro con ministros de Economía también de la región, porque ahí estuvieron todos hoy, fue una jornada dedicada exclusivamente a esto. Estaba desde el vocero Manuel Adorni, estuvo, Karina Milei obviamente en todas las fotos con su hermano, la secretaria general de la presidencia, Patricia Bullrich, porque obviamente hubo acuerdos también en materia de seguridad, por eso también el reclamo que hace un poco Javier Milei con los temas de avanzar con este control en la frontera. La idea es conformar como un armado conjunto de control contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y demás, algo que ya viene hablando la propia Patricia Bullrich desde hace tiempo. Así que bueno, el saldo, desde que se había dicho que iba a ser una cuestión solamente protocolar y demás, para el gobierno es positivo, porque dejó en marca en estos 6 meses su firma, la de Javier Milei, diciendo, sí, la impronta, claro, exacto, en torno a los tratados de libre comercio, claro. Avanzamos ya con un acuerdo con países que no son menores, porque tenés que Noruega, Suiza, Islandia son países importantes, no están dentro de la Unión Europea, pero ya es un avance para ver si en algún momento finalmente se puede concretar ese acuerdo de libre comercio, que entienden, en Casa Rosada te dicen, sí, esperamos que se cierre antes de que termine nuestro mandato. Y después con el respecto, para cerrarte lo que se estuvo diciendo en Casa de Gobierno, antes, en el momento y después de lo que fue el encuentro de hoy, es, a ver, por ejemplo, con el encuentro de Cristina Kirchner y Lula, no hay ningún problema que se reúna, nos decía una asesora importante acá del presidente. A ver, sí, porque, bueno, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, lo que es contrario a su posición y a su ideología, le solicita al juez Gorini precisamente autorización para que la visite Lula da Silva, ¿no es cierto? Claro, lo cual, bueno, actúa conforme a derecho. Y bueno, el juez Gorini sí, no tuvo inconveniente. Además le pidieron abstenerse o sea, no salir al balcón, adaptarse a los comportamientos, que no perturben el vecindario y no alteren la convivencia ahí de los habitantes, así que no hubo, obviamente, salida al balcón, se había juntado un grupo de gente, militantes ahí alrededor, pero bueno, estuvo, no sé, 40, 45 minutos Lula, y después ya se retiró porque a las 3 de la tarde tenía que partir ya rumbo a su país. Y después, acá te decían lo mismo, a ver, cuando Milei fue a Brasil, no lo vio el presidente, ¿por qué tiene que visitarlo si no se llevan bien? Si 2 personas no se llevan bien, es un tema personal. Después, la relación entre Brasil y Argentina está muy por encima de las personas, por supuesto. De las personas que gobiernan los países. Exacto. Así que por eso te digo que siguen los lineamientos. Y él había visitado en su momento a Bolsonaro también, cuando fue allá. Exacto. No lo vio el presidente. Tal cual. Más allá de si son visitas de Estado o no de Estado. Así que bueno, en línea con eso, el gobierno, inclusive fueron 3 o 4 cosas que el gobierno lo ve positivamente. Lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, que se haya caído esa sesión, que no querían que se diera el quórum, por ejemplo, con el tema de los... Un escándalo. Claro, el escándalo, bueno, que queda para la anécdota de los gritos y las peleas entre las diputadas y demás, y la primera vez que se ve hombres separando a mujeres, ¿viste? Sí, es muy loco. Sí, muy loco. Totalmente. En una sesión, pero bueno, lo que consiguió la oposición es que por lo menos, mirá la fecha que se eligió, que el 8 de julio, o sea, un día antes del feriado del miércoles que viene, en comisión se traten, bueno, estos fondos precisamente con la movilización que está acá en la puerta, para el Garraham, para el tema de declarar la emergencia en la pediatría, y también para el presupuesto universitario, cosa que el gobierno ya dijo que va a vetar. Lo que pasa es que acá está la discusión con los 24 gobernadores en este caso, por los fondos que están reclamando. Acá vinieron enfrente al Palacio de Hacienda hace 2 días los representantes delegados de los gobernadores a escuchar a ver qué contrapropuesta tenían. Se fueron con las manos vacías, así que quisieron demostrar un poco su poderío, dando quórum ayer en esta sesión, porque acá se pensaba que no se iba a juntar el número. Eran 129, el número clave para tener abierta la posibilidad de sesionar en la Cámara de Diputados, y había 136. Obviamente, sí, pero era un poco infantil pensar que no se iba a lograr quórum luego de lo que aconteció con los gobernadores, como bien dijiste vos, luego de la reunión que mantuvieron con el gobierno, se fueron con las manos vacías, porque ellos están reclamando que se coparticipe, si yo mal no recuerdo, el impuesto a los combustibles y también por los adelantos del Tesoro. Claro, los adelantos del Tesoro Nacional. Los aportes del Tesoro. Aportes del Tesoro.
Tesoro, exacto. Sí, obviamente el gobierno ya les dio la respuesta de que no, que tienen que ajustar las cuentas. A ver, el ajuste le está haciendo la Nación. Equilibren sus cuentas públicas, en todo caso vean qué partidas van para un lado y cuáles no, y que no sea solamente la Nación la que lo hace, o sea que no le dieron ninguna solución. Fondos no van a girar. Y mirá que hubo acuerdos, ¿no? Porque uno diría, si usar la lógica de la República Argentina, con la Nación que siempre define por sobre las provincias, se ha dado algún dinero a Córdoba, a Entre Ríos, para fondos previsionales y demás. Sin embargo, en el año electoral el gobierno se pone duro, pero medio también que se está mostrando los dientes, diciendo, bueno, nosotros tenemos los gobernadores, ¿no?, diputados y senadores que nos representan, así que te vamos a demostrar, dicen al gobierno, que podemos juntar quórum, que podemos avanzar con esta normativa que vos planteabas, la de los combustibles y los aportes del Tesoro, y podemos que no puedas sostener tus vetos. Hablando del veto, por ejemplo, que ahora se tiene que tratar, hubo escándalo también en la sesión del Senado de Comisiones antes de ayer, porque avanzó el tema de jubilaciones, aumento de las jubilaciones, moratoria también, y el tema de la emergencia en la discapacidad, que el gobierno dijo que la va a vetar. Entonces, los dientes que muestran los gobernadores es decir, ojo que para sostener los vetos también necesitas nuestro apoyo. De hecho, ayer vos fijate que mandaron a bajar a sus diputados, gobernadores cercanos a Casa Rosada, aunque estuvieran en el PJ. Te hablo de Raúl Jalil, te hablo de Gustavo Sáenz, Exacteño, de Catamarca, Jalí, bueno, Pasalacqua, que también tiene buena relación con el gobierno de Misiones, y esto fue impulsado además por, fíjate vos, ¿te acordás los radicales con peluca? Sí. Bueno, varios de ellos tuvieron que bajar, inclusive estuvieron los cordobeses, Martín Yayora, que trata de mantener también buena relación con Casa Rosada, así que por eso es que se juntó el quórum. Lo cierto es que a mí me parece, y esto te lo digo porque lo hemos estado un poco analizando acá también con colegas, la caída de la sesión de ayer lo combina a los dos, al gobierno y a la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición consiguió este emplazamiento, como se le denomina en la verba, en la jerga también parlamentaria, es decir, que algo que no tenía dictamen tenga que tratarse en comisión, esto que te decía el Garraham y del financiamiento universitario, y que no se avanzara con el tema también que había otro pedido que se quería colar por ahí, que era con el tema de retenciones, ahora que han aumentado y el campo está reclamando. Así que quedaron esas dos cosas, acá te las minimizan, te dicen, bueno, ahora hay que ver qué pasa en comisiones, vamos a ver si eso avanza. Y si avanza, está la amenaza del veto presidencial. Nicolás te va a consultar a continuación. Dale, Nicolás. Sí, Juan Pablo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo te iba a consultar sobre todo con la Unión Europea en relación al Mercosur, porque mira, estaba buscando datos y según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, citando fuente, la Unión Europea y el Mercosur eran como segundos socios. Bien digo, el Mercosur fue segundo socio de la Unión Europea y hasta el 2013 fue primer socio del bloque europeo-sudamericano también, digo, en esa pacto bilateral, exactamente. Bilateralidad, así se dice. Ahora lo que... Sí, decime. No, que es cierto lo que vos planteás, es como los países asociados en el caso, ahí tenés el caso, por ejemplo, de Venezuela, que estaba asociado al Mercosur y en el gobierno de Macri, en el 16, fue suspendido. Bueno, estos acuerdos estaban, el tema que surgieron estos países, porque lo que más de acuerdo están en la Unión Europea, por ejemplo, por nombrarte países, tenés a España, tenés a países que se quieren adherir al Mercosur y quieren esta alianza, pero bueno, todo empezó a resquebrajarse cuando acordate que hay mucho subsidio para los productores del campo en Francia y en Alemania. Ellos son los que ponen la traba. Y ahí es donde se rompió esta posibilidad de que se sellara este acuerdo y bueno, lo que decís vos de las sociedades que hubo, primero, segundo, y después quedara todo ahí en la nada. De hecho, casi todos lo daban por cerrado, ya te digo, en las épocas de Mauricio Macri, cosa que no ocurrió. ¿Por qué? Porque dicen que hay diferencias, ¿no? Que hay mucha marcada diferencia. Tendría que hacer un acuerdo para ver qué aranceles pagan unos, qué aranceles pagan otros, que es la discusión que se da también acá con lo que vos decías, el bloque norte con Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Así que bueno, lo que espera el gobierno, por lo menos lo que te dicen acá, es cerrar ese acuerdo con Europa, con la Unión Europea, que en este caso Ursula von der Leyen, que no se perdió ninguna de estas cumbres del Mercosur, no estuvo participando, pero bueno, es la que siempre también va un poco, lo que pasa es que tiene cuestiones internas en el bloque de la Unión Europea. En su bloque, sí, que no te quepa la menor duda, sí, por supuesto que sí. Así que por eso es que seguramente no estuvo presente, pero más allá de eso, esto va a seguir avanzando y acá el gobierno entiende que va a ser algo que
tendría que beneficiar más en un esquema donde ¿qué ha hecho la Argentina? Ha abierto las importaciones. Claro, eso también te iba a decir. La oposición critica esto, obviamente, porque te dicen, bueno, vas contra la pequeña y mediana industria, que compitan, es lo que te dice el gobierno. Bueno, lo mismo que dijo Luis Caputo con respecto del dólar, está bajo, bueno, muchachos, compran entonces, ¿no? Claro, si el dólar está bajo, compra campeón, algo así. Claro, compra campeón, exactamente. Y bueno, y empezaron a comprar, ¿eh? Y sí, ha tenido una pequeña suba en las últimas horas, pero está dentro de la franja, ¿no?, que el gobierno estipula. Claro, exactamente, está dentro de la banda de flotación, así que no hay inconveniente alguno. Sí, de hecho, a ver, fíjate vos que ayer hablábamos de esto con algunos funcionarios de acá, consultándolos por lo que había sido, todavía no salió el documento oficial del Fondo Monetario Internacional, saldrá en los próximos días para ver cuándo llegan los 2.000 millones de dólares que se tenían que aprobar en esta revisión que se hizo. Y decían, bueno, a ver, nosotros arrojamos los números que tenemos de déficit cero, superávit fiscal, y lo que nos faltó de reservas es algo que teníamos previsto. Difícilmente íbamos a conseguir esos 4.000 millones. Va a haber un waiver seguramente. Así que sí, se va a pedir algún tipo de, no sé si va a ser con un waiver, el famoso perdón que concede el FMI, pero sí por lo menos esperar hasta la próxima para que después haya el resto de desembolsos de los 20.000, porque hasta ahora llegaron 12.000 millones de dólares. Exacto. El gobierno asegura, nosotros no los usamos para nada para intervenir en el mercado. Es más, nos decía ayer una persona del grupo del equipo económico de Hacienda, de hecho conseguimos 2.000 millones de dólares por afuera del mercado y 200 millones de dólares en las últimas horas para meter en la reserva de las arcas del Banco Central. Así como diciendo, nosotros en las cuentas estamos bien en los números, por lo menos en lo que consideran que el Fondo Monetario ha aprobado. Seguro. Ahora, volviendo a la cumbre del Mercosur, bueno, sí, como cada cumbre finaliza la misma con un comunicado conjunto, ¿no es cierto? Sí, sí. Son 12 los puntos, no te los voy a pedir, pero ¿cuál es el que más destacarías? No, de los 12 puntos principalmente, que inclusive vos fíjate que esta cumbre termina en realidad mañana, sería. Claro. Sería mañana cuando ya cierran todo. Los 12 puntos tienen que ver con cuestiones que justamente hacen a los 12 países, y en los 12 países, mira lo que te digo, a los 4 países y al nuevo incorporado últimamente, que es Bolivia. Y lo que se rescatan de ahí son los que tienen que ver con principalmente esta situación que se han puesto todos de acuerdo, están en el esquema de seguridad regional, enfrentar al narcotráfico, a la mafia, etcétera, como le llaman el delito organizado, si querés. ¿Y hablaron del terrorismo? De los focos terroristas que se encuentran en Triple Frontera, no me salía. Triple Frontera. Claro, sí, bueno, eso va dentro del mismo paquete, ¿no? Después, esto de rechazar intentos de desestabilización, etcétera, etcétera, que tienen que ver también con algo que el gobierno argentino marca con respecto a la oposición, ¿no? Que permanentemente cuando hay algún tipo de ataque, y en otros países también, ya pasó en Brasil. Mantener las democracias, esos son, digamos, los puntos casi protocolares, te diría que están casi siempre los puntos de acuerdo de los documentos finales. Y asumir estos compromisos de mantener, y ahí vamos a la línea que decíamos dentro de Argentina, por ahí en el discurso de Milei, que algunos dijeron, Milei se quiere ir del Mercosur, de mantener el bloque regional, bloque comercial finalmente, a instancias de siempre en la apertura, ¿no? El aperturismo. Que te digo que Brasil no está tan alejado de la Argentina con respecto a esto. Por ahí lo ideológico se mete más en la cuestión discursiva. Sí. Que por ahí bueno, sin ir más lejos, Argentina hizo que Brasil torciera el brazo en relación precisamente a este acuerdo que estábamos comentando al principio de este diálogo con los Estados Unidos de Norteamérica, porque Brasil no quería saber absolutamente nada. Exactamente, sí. Y también, tiene que ver esto con que se aprueben más rápidamente, esto que hablaba de la burocratización, Javier Milei, tiene que ver con que se aprueben más rápido todas estas cuestiones, que haya un sistema que cuando vos tenés un acuerdo, ahora por ejemplo Argentina firma, hoy tuvo bilaterales con Panamá, bueno, hay acuerdos que van a hacerse de parte del bloque que sean más rápidos, ¿no? Claro. Entonces, tratar de limpiar un poco eso. Por eso Milei dijo en su discurso que lo que busca la Argentina es tomar la determinación de dejar atrás décadas de estancamiento.
en lo que tiene que ver con el bloque. Claro, porque lo que dice Milei, y está también remarcado en los puntos un poco, que en realidad, bueno, viste, eso es una cuestión casi, te diría, oficial, que se hace siempre, pero en los discursos y en las posiciones que fija cada país, lo que queda en claro de parte de la Argentina es esa línea. Es decir, nosotros tenemos que liberalizar la economía, tenemos que liberalizarla en el sentido de dentro del propio bloque, pero también individualmente, porque acá el problema es con los arancelamientos que puso Donald Trump, que al final avanzó con eso, ¿no? Habían quedado prorrogados, pero después se avanzó. Bueno, acordate que el otro que apoyaba esta postura ahora ya no está más en el gobierno y se veía que hacía llamando Orsi era la calle Pou. Claro, la exactamente. Pou fue el primero, ¿te acordás de aquella pelea? Quedó acá en Casa Rosada, sí. Me acuerdo, en el museo, entre la calle Pou y entre Alberto Fernández, a la que también se había sumado Bolsonaro en su momento, pero bueno, después cambiaron los gobiernos y hoy por hoy llamando Orsi, fíjate vos, ¿no? Todos esperaban una posición más como en su partido, ¿no? Más de socialista, digamos, y sin embargo, bueno, no se quiere meter ni siquiera en el tema de Cristina Kirchner, etcétera, etcétera. De hecho, Lula mismo, que está camino a tratar de hacer una buena jugada en las próximas elecciones que tiene en su país, también tenía algunas... Sí, destaquemos con respecto, discúlpame que te interrumpa, la imagen de Lula da Silva en Brasil está en caída libre. Claro, sí, bueno, digamos, acordate que ganó la elección también por poquito. Sí, por nada. Llegó al poder con un país totalmente dividido, que es lo que se está dando en casi todos lados. Porque acá cuando te pones a mirar un poco cómo vinieron las elecciones hasta ahora, cómo se van a dar de cara a lo que viene ahora el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde ahí se juega siempre la batalla política, y después en octubre, bueno, te doy un adelanto que por ahí ya lo tenés, pero la Libertad Avanza ya directamente ha absorbido al PRO, y va a haber un frente que va a llevar obviamente el color violeta, y parece que se va a llamar Frente La Libertad Avanza, y ahí van a tener que sumarse los candidatos, podríamos decirle macristas todavía, y Macri está por otro lado, ha dejado la delegación a Cristian Ritondo, a Santilli, a Montenegro, el intendente de Mar del Plata. Acuerden ustedes, traten de sacar la mayor cantidad de votos, el tema es que el partido no desaparezca, pero ahora para el 7 de octubre, en esta elección que se adelantó legislativa en la provincia de Buenos Aires, va a haber una boleta que probablemente mañana en el congreso que haga el PRO lo van a tener que terminar de cerrar, si se va a llamar Frente La Libertad Avanza, va a ser de color violeta. Eso lo fijó como le dicen acá, el carinismo. Sí, sí, totalmente. Karina Milei, Sebastián Pareja de la provincia de Buenos Aires, que inclusive recibió algunos retos para que no se diera la posibilidad de que fuera una boleta violeta y amarilla. No había que ceder el formato ni la simbología de La Libertad Avanza. Así que bueno, se sostiene para octubre, por lo menos Expert, protagonista ayer en la sesión, porque lo insultaban de todos lados. De todos lados. Creo que logró la foto para el cartel de campaña, yo lo veía ahí mirando, ¿no? La cámara con todas las congelado parecía. Sí. Claro, retándolo, insultándolo. Pero él atónito. Él atónito. Él quieto. Él, claro, como diciendo, ¿vieron? Claro. ¿Vieron cómo es esto? ¿Qué sé yo? Bueno, por supuesto. Así que básicamente eso se va a definir mañana, porque después de la última reunión que hubo entre Cristian Ritondo, bueno, la gente que representa al PRO y Sebastián Pareja, no quedaba otra posición, porque si no el PRO tendría que ir separado, como pasó acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y recordar que pasó con eso, salió tercero. Claro, en la provincia de Buenos Aires tiene 14 intendentes el PRO, tiene un poderío. Pero si sale mal parado en una elección, tercero, cuarto, ponele, bueno, la cosa se complicaría bastante. Ya es un territorio que, a ver, donde la Libertad Avanza, casi te diría, lo tiene virgen todavía, y en ese caso, bueno, no tienen 3 intendentes, estos que se han pasado, entre ellos están encabezados por Diego Valenzuela, amigo, además, de Javier Milei, pero bueno, intenta que muchos de los intendentes... El intendente del 3 de febrero. El de 3 de febrero, obviamente, pegadito acá a la capital federal, pero intentando que otros... porque es un partido chiquito todavía, tendrá 300.000 electores, una cosa así. Bueno, fíjate vos que lo comparás con una provincia, por ejemplo con Formosa, y más o menos tiene la misma cantidad de electores. Claro, exacto. Donde ganó el peronismo. Una cosa de loco, ¿no? Y la participación, que hay que ver también cómo se da, porque más allá de lo de Formosa, que tiene todo un aparato y participó creo que el 67%, fíjate que en Santa Fe 50% no fue a votar, ya lo que pasó en Chaco, y a ver, acá temen también que ahora en la provincia de Buenos Aires
la famosa tercera sección electoral que tiene 19 partidos, de los más fuertes, quizás tenga una baja cantidad de participación a pesar del aparato peronista. Lo que pasa bueno, Grabois, ¿te acordás que llamó a no votar? A no votar, sí, directamente. Directamente, porque bueno, ven en ese mensaje algo así como un que se vayan todos no nos vendría mal ahora, ¿no? Claro, una cosa así. Pero lo cierto es que la Libertad Avanza, porque ten en cuenta esto también, estamos contrarreloj acá, el 9, o sea que es el feriado, el 8 de julio, dentro de unos días ya tienen que estar cerradas las alianzas. Por eso mañana tiene que definir el PRO, que va metida en la boleta de la Libertad Avanza. Pero ya diste el adelanto, ya diste frente a la Libertad Avanza. Frente a la Libertad Avanza, así parece se va que a es el llamar. nombre. Por lo menos nos dijeron eso. Lista papel violeta, lista violeta. Papel violeta y simbología de la Libertad Avanza. Salvo que, ojo que hay algunos intendentes, especialmente algunos que representan a Jorge Macri, que no están todavía de acuerdo. Así que mañana cuando salga el Congreso, que lo va a encabezar Néstor Grindetti, ¿te acuerdas el candidato que tuvo a gobernador? Exacto. Pero, bueno, vamos a ver si gana la posición mayoritaria, que es esto de tener que, no queda otra que sumarnos a la lista de la Libertad Avanza. Pero también el peronismo tiene su tema, porque las alianzas... Hay una implosión fenomenal dentro del peronismo. A Néstor Kirchner, mirá vos, a su hijo, a Máximo Kirchner, no lo quieren los intendentes. No. Hay 47 intendentes que están con Kicillof y que dicen, no, lo dijo el propio Kicillof, tiene que ir más competitivo. Así que por ahora falta. La pregunta es quién es el más competitivo. Me parece que no hay un referente competitivo en la provincia de Buenos Aires. Máxime, dentro del peronismo, por lo menos en la tercera sección electoral, que sabíamos que Cristina Fernández de Kirchner iba a robar, que ya robó, obviamente, pero iba a robar en las elecciones, iba a tener un caudal de votos fenomenal, un 35%, aproximadamente 38%. Claro, hay que pasa que, bueno, el cristinismo, kirchnerismo puro, la lectura que hace es decir, bueno, vamos coaccionamos o de alguna manera nos imponemos con el apellido Kirchner, ¿no? Por eso que vaya Máximo. El tema es que no le cierra a estos 19 intendentes y te tiran nombres, ojo, de la tercera sección, Avellaneda Ferraresi, Jorge Ferraresi, que es uno de los que tratan de impulsar. Sí, un tipo muy radicalizado también con el Kicillof. Está con Kicillof, claro, pero en un momento dado, ¿te acordás que mucha de esta gente era cristinista? Por eso te digo, claro. A rabiar. Sí. De hecho, Ferraresi era el vicepresidente del Instituto Patria. Claro. Detrás de Parrilli que inauguró una plaza llamada Nicolás Maduro, si mal no recuerdo. Nicolás Maduro, sí. No me acuerdo si era Hugo Chávez, algo así, sí, pero es verdad, él tenía esa postura y hoy por hoy, claro, los intendentes, ahí tenés en la tercera sección, para que la gente del país que nos está escuchando entienda, vos tenés nada más y nada menos que 5 millones de votos, de electores. Claro. Después hay que ver cuántos van a votar de esos 5 millones, ¿no? Que después esto que decías vos de Juan Grabois, etcétera. Y la apatía que por ahí genera un poco la política por estos días. Pero más allá de eso, vos tenés 5 millones de votos. Así que por eso es donde se define esta tercera sección y se va a hacer la primera lectura de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Porque acá lo que te dicen, y te hablo de los máximos asesores presidenciales, está bien, la tercera sección es importante, los votos que saquemos ahí no van a venir bien cualquier cantidad que se dé. Claro. Pero lo nuestro es la general, la nacional. Claro. Ahí es donde tenemos que imponernos. ¿Sabes por qué? Porque la Libertad Avanza necesita renovar mandato en el 2027. Tiene que haber otro mandato, te dicen acá, de Javier Milei, obviamente, ¿no? Si no, toda la cuestión económica y este plan económico que sigue llevando adelante se va al demonio. De Caputo, claro. Se va al demonio. Y de hecho, te lo dicen los propios empresarios, inversores, están especulando para ver qué pasa con las elecciones. O sea, no es casualidad que el banco JP Morgan haya dicho, muchachos, desármense, claro, a ver qué pasa después de las elecciones. Pero así están todos políticos, están obviamente empresarios locales e internacionales, los bancos y demás. Todo el mundo está pensando qué hace, porque claro, cuando te invitan a sacar la deuda del colchón, por ejemplo, ¿no? Y vos decís, pará, mejor voy a esperar a ver qué pasa en octubre. Después vemos. Pero lógico. Sí. No piensa en chiquito una persona de clase media, imagínate lo que puede pensar un inversor de alto vuelo a nivel nacional o internacional. Así que todo esto está atado a las elecciones. Hasta inclusive, te digo, como decía aquel viejo conductor que
creo que citaba a un filósofo griego, todo tiene que ver con todo, hasta las posiciones del Mercosur, si querés, de cara para adelante, sí, tienen que ver con esta elección también. Totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo. Juanpi, un placer enorme, como siempre, que nos acompañes, ¿eh? No, por favor, el placer es mío. Gusto enorme. Abrazo, un fuerte abrazo. Hasta luego, luego, adiós. Muchas gracias, muy claro como siempre. Impecable. Juan Pablo Peralta, ¿sí? Bueno, acabo de nombrar a un amigo, Juan Pablo Carrillo, locutor, le enviamos un beso muy grande y un abrazo y muchas felicidades para todos los locutores en su día. Decía, pasaba por la cocina de las noticias, Juan Pablo Peralta, periodista acreditado en la Casa Rosada.